Hay voces que le dicen chao pescado al tema institucional de justicia en el Ecuador. Hay voces de autoridad que exigen una reforma estructural y la salida de las cúpulas judiciales. Es lo que venimos diciendo, ecuatorianos. O sea, ya deberían de estar afuera todos esos hijos de la grandísima, si pudiera decirles, dentro de la función judicial, dentro de la función ejecutiva mismo, dentro de la función legislativa. Mire, el Ecuador está podrido. ¿Sabe qué significa eso? Que estamos en la hipergabardina poliéster, que estamos hundidos en fango, en miseria, en popó, en todo. Estamos KGADOs. Estamos hechos pedazos, ecuatorianos. Y no es que alguna señora me decía, no grite, que sí le escucho, pero tengo que gritar de iras, de rabia. Porque al Ecuador lo están destrozando unos sinvergüenzas. Dueños de la justicia, dueños de la política, dueños de partidos políticos, dueños de todo. Yo creo que ya es hora de parar esto. Yo creo que el poder popular es el único que puede. Vamos a mirar. Yo creo que el presidente de la República, respetuosamente le sugiero como ciudadano, debe liderar una profunda reforma judicial que convoque no solo a los asambleístas de su bloque, a la academia, a los abogados que incluso lo cuestionan de buena fe, los que lo hacen de buena fe y no por una ciega oposición. Convoque y lidere el señor presidente Noboa una profunda reforma judicial, porque de lo contrario, la presencia de estos vínculos ilegítimos con la política o con las bandas criminales, ¿qué va a significar? Un triunfo del crimen organizado, pero también un triunfo, ¿sabe de quién? Esto lo digo con claridad, de los sectores políticos que pretenden ser los referentes de la ética y de la defensa de la supuesta independencia judicial. Le están haciendo un flaco favor al propio gobierno, porque él ha emprendido una lucha contra la criminalidad. Ahí está un hito histórico, el caso Fito, que él consiguió que los Estados Unidos pidan la extradición. Hoy se pone en cuestionamiento. Le van a hacer un flaco favor. El señor Godoy ha adoptado una postura política con respecto al caso del señor Aquiles Álvarez. Es lamentable la situación a la que ha llegado la función judicial del Ecuador. Y creo que hoy es necesario una respuesta clara, contundente, que esté acorde con lo que el país exige y demanda. Y en mi opinión no es otra que la salida y renuncia del señor Mario Godoy y la renuncia del juez José Swing, hoy encargado de la presidencia de la Corte Nacional. ¿Por qué debe renunciar José Swing? Debe renunciar fundamentalmente porque es algo que no se ha dicho todavía en el país. Quiero recordar, fui compañero de José Swing, le reclamé, fue el primero que reclamé cuando estaba de juez todavía, en el Pleno de la Corte Nacional respecto de la nominación o de postulación en la terna del señor Godoy. Yo le reclamé en el Pleno. ¿Por qué? Porque se le advirtió y él sabía los cuestionamientos que había respecto del señor Godoy. Él dijo que no en una entrevista en Teleamazonas de anteayer. Existe, por ventaja, incluso notas de prensa en donde yo reclamé en el Pleno de la Corte, pero algo más. Luego una serie de sectores ciudadanos hicieron notar los riesgos que tenía y sin embargo puso la terna. Pero algo más, para mí lo más grave, y aquí voy a hablar de principios jurídicos, de valores, de elementos axiológicos. Penosamente debo decirle a mi excompañero que muy penosamente ha vulnerado los principios de Bangalore de integridad judicial. Hoy es un juez encargado de la presidencia que tiene reproches públicos que hace insostenible su presencia en la Corte. ¿Cuáles? El hecho, por ejemplo, de que su hijo haya sido nombrado en la embajada. Mire, yo no voy a cuestionar sobre esto, no conozco los detalles de cuál sea la forma del nombramiento, pero es elemental que ese nombramiento da un reproche ciudadano y que pone en tela de duda la integridad que debe tener un juez. Y algo más grave, él es hoy encargado de la presidencia de la Corte, en donde eventualmente va a tener que resolver casos que tienen que ver con extradición, que incluye eventualmente el mismo caso del ciudadano Aquiles Álvarez, en donde el señor Godoy ha adoptado una posición política.
Yo no defiendo ni ataco, la justicia deberá resolver el caso del señor Aquiles Álvarez, pero el presidente de la Judicatura, Godoy, ha adoptado una posición política. Entonces, ¿qué sucede con esa posición que la defiende José Swing? Pone desde ya en entredicho y en cuestionamiento cualquier decisión o sentencia judicial que se adopte en el caso. La función judicial del Ecuador atraviesa una de las crisis de legitimidad más profundas de su historia reciente. Un escenario que ha llevado a figuras de alto perfil jurídico a romper el silencio y exigir medidas radicales. Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, ha calificado la situación actual como lamentable, señalando que el país demanda una respuesta contundente que no admite medias tintas. En el centro de la polémica se encuentra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, cuya designación y permanencia han sido cuestionadas por diversos sectores. Para Saquicela, que tampoco fue ni es un gran líder, ni un sabio del derecho y de la institucionalidad, porque rompió muchas cosas. La crisis no se limita a una sola institución, sino que se extiende como una mancha de aceite que compromete la integridad de todo el sistema, dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión y desconfianza absoluta hacia quienes deben impartir justicia. Y seamos honestos, y seamos serios, y seamos claros, señor Saquicela, usted tampoco fue nada. ¿Desde cuándo viene todo lo podrido en el Ecuador, en el sistema judicial? Por Dios. Y no tenemos miedo porque ya los hemos mandado a la hipergáver una y otra vez, pero ya esto cansa. Es el tema repetitivo, es la situación de que en el Ecuador siguen los mismos hijos de perra mandando en este país, la ultraderecha y la ultraizquierda, ¡ya! Y luego se cruzan de brazos, yo no fui, fue TT, tácala, que ella fue. No jodan al Ecuador. Creo que necesitamos reactivar una acción patriótica ciudadana necesaria, sin que vayan allí nadie de los viejos políticos que hay en el Ecuador. Sigamos mirando. Muy mal, muy mal. Como suele decirse, estamos tocando fondo, pero ese fondo parece que es infinito. No es posible que nos mantengamos así. Ya hemos clamado muchos voces han habido para pedir que no se siga por ese derrotero, para pedirle al presidente de la República que él también considere que tener gente adulón del poder, de tener gente sinvergüenza metida adentro como funcionario, no le favorece. ¿Pero qué tiene que ver el le hace quedar muy mal al presidente de la República? ¿Qué tiene que ver, doctor Salgado, el presidente de la República en todo esto? ¿No se supone que la justicia es independiente y que no admite influencias externas? Eso se supone, licenciado Artied. Es duro saber que la cosa no es así. Es duro. Pero entonces, ¿de qué depende? Depende de cada persona, de cada funcionario que esté allí, que haga valer su independencia, y más todavía si alguien es juez. Yo siempre dije que si alguien es juez, tiene que estar lejos de cualquier presión, no puede sufrir presión. Habían personas, recuerdo que conocí, que decían, no puedo aguantar las presiones. Entonces no sea juez. ¿Por qué va a ser juez? Un juez tiene que ser duro, con armadura de independencia, para poder administrar la justicia. Ese es el gran problema que hay en Ecuador. Cuando por un lado... Que efectivamente esta vez hemos ido muy lejos. Antiguamente no era tanto, ahora estamos yendo muy lejos, pero todo se debe a un sinvergüenza, porque quien no tiene vergüenza es un sinvergüenza, y ese señor es Godoy, cínico, no tiene principios éticos, porque si los tuviera, no hubiera aceptado estar allí en ese puesto con la mujer que defiende a gente de la narcopolítica, de la narcotráfico y de otras situaciones vergonzosas. La ética no nos permite eso, señor Godoy, no nos permite ni nos ha permitido jamás. Peor la moral, usted no sabe ni lo que es la moral. Este escándalo... En conclusión, la confluencia de estas visiones desde el llamado a la reforma de Saquicela,
pasando a la condena moral de Salgado, hasta el escepticismo procesal de Ortega, dibuja un Ecuador donde la justicia está en cuidado intensivo, en terapia intensiva. La nación se encuentra en un punto de inflexión donde la intervención del presidente Daniel Noboa es inexistente y no va a salvar al Ecuador del crimen organizado, porque ustedes saben por qué. Sin una reforma que garantice una independencia real y una ética inquebrantable en sus líderes, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, el Ejecutivo, el Legislativo, miren esa vergüenza del Legislativo que tenemos. Ya solamente falta que se haga ring, puñetiza y cada cual saca su gallo a pelear a la gallera de una asamblea que ha sido un hazmerreír del mundo. De asambleístas carentes de visión técnica en lo que respecta a cada uno de los temas que tratan. De asambleístas que solo se dedican a mirar el pasado para parecer tiktokers. Esto tiene harto al país. La patria tiene que refundarse desde cero y no haciendo una nueva constitución y no permitiendo las bases extranjeras. Nada de eso. Se tiene que refundar desde el ciudadano común, desde el de a pie, desde el que ya no debe de creer en cuentos de hadas ni en Papá Noeles. No nos están trayendo nada, nos están trayendo pobreza, más pobreza, crimen, insatisfacciones ciudadanas. Esto que estamos viendo ahora es el principio del fin de una época que debe de terminar ya. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.